En los evangelios hay muchos géneros literarios. Por ejemplo, el género apocalíptico. Es un discurso muy simbólico que hay que saber interpretarlo. Es un género literario de los evangelios. Es más, en el Nuevo Testamento el último libro se llama el Apocalipsis, ¿no? Es un libro apocalíptico que nos trae una revelación, pero a través de símbolos, ¿sí? A través de metáforas, a través de que hay que saberlas leer. También está el género literario parabólico. Son cuentecitos que Jesús se inventa, usualmente verosímiles, la mayoría de ellos, algunos de ellos no son verosímiles. Hablábamos de la oveja perdida que va a buscar y deja a los 99 en el desierto. Eso no es verosímil, ningún pastor en su sano juicio iba a exponer a 99 ovejas para ir a buscar una. Es ilógico. Pero ahí lo que Jesús nos quiere decir es que el Señor nos ama tanto que está dispuesto a buscarte. Incluso arriesgando a las 99. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el género apocalíptico, el género parabólico, el género paradójico, que es el género de hoy. Cosas que nos dejan perplejos, que no entendemos completamente, ¿no? ¿Cómo? Si decimos que Jesús es el príncipe de la paz y ahora dice que no nos viene a traer la paz. Si decimos que Jesús es el rey del amor y ahora decimos que viene a traer división, ¿sí? Es una paradoja. No es para que la entendamos literalmente. Es para retarnos a pensar. En la vida tenemos que hacer decisiones. Y quien ha optado por el Señor Jesús no puede vivir como vive la mayoría de la gente. En tu casa, fuera de tu casa, en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia pero vive mundanamente. Pero que el que es del Señor tiene que tomar una decisión por serle fiel al Señor, por la ley del Señor, y eso necesariamente va a traer conflictos. O sea, que Jesús es un realista. En tu propia casa no te van a querer. Les estás aguando la fiesta. Tu solo comportamiento los acusa de algo que uno no tiene ninguna intención de acusar a nadie. Eso espero, ¿no? Entonces les molesta a la gente que vive en el mundo, que vive traicionando, que vive robando, que vive a lo que viene, pues les molesta que uno viva una vida recta, una vida honesta, una vida auténtica, una vida coherente con el Evangelio. Y entonces, esto es un género. ¿Cuál es el género? Paradójico. Es una paradoja lo que es Jesús, ¿no? He venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que estuviera ardiendo. ¿Piensan que he venido a traer la paz? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Y qué contradictorio que este género esté metido especialmente en el Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo este año. Es contradictorio porque Lucas nos presenta a un Jesús lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de empatía. A un Jesús que practica la comensalía abierta. Los buenos, los malos, todos estamos invitados al banquete, a su mesa. Pero ahora Jesús nos dice que no. Realmente lo que está diciendo Jesús es que seguirlo es muy exigente. Y si nosotros pensamos que seguir a Jesús es sencillo, estamos autoengañados. Seguir a Jesús no es sencillo. Las cosas de la vida la complican, la envidia, la mediocridad, el deseo de hacer lo que todo el mundo hace. Todo eso complica la vida. Seguir a Jesús no es una cosa sencilla. Entonces Jesús hoy describe la dureza de esa realidad con algo que nos puede escandalizar. He venido a traer fuego. No piensen que he venido a traer la paz.
He venido a traer división. ¿Será esto una incitación a la violencia? Claro que no. A Jesús lo tenemos que entender como un hombre de paradojas, porque nos promete la paz, porque nos dice que es manso y humilde de corazón, pero también nos dice que ha venido a traer división entre nosotros. En realidad lo que Jesús está diciendo es que ante Él no podemos permanecer neutrales. No podemos permanecer no comprometidos. No podemos apartarnos de su mensaje. Cualquier cristiano puede vivir tranquilamente si no nos metemos a defender la verdad, si no nos metemos a defender la justicia, los derechos humanos de los inmigrantes, de los pobres. Qué cómodo, yo no opino, no hablo, no digo nada, no salgo a votar, a mí qué me importa. O sea, si nos acomodamos a los poderosos. Dicen los sociólogos que el 94% de la gente se acomoda al poderoso. Cierra el pico, se sienta, baja la mirada y ya está. Que solo un 6% de la gente protesta y reclama justicia. Espero que nosotros estemos en esa categoría. Que no nos quedemos callados ante las injusticias. Los poderosos, los que tienen sus intereses. Entonces, si nos acomodamos, podemos estar tranquilos, pero no en paz. Estar tranquilo es una cosa, tener paz en el corazón es otra totalmente distinta. Y si pensamos que esa es paz, preguntémonos si será una paz verdadera. Si cerrarse el pico y no hacer nada será lo que Dios quiere para nosotros. Hermano, cuando nos decidimos por Jesús, nos estamos echando un montón de gente de enemigos. Yo tengo enemigos gratis. No me conocen, nunca me han visto, nunca me han preguntado nada, y enemigos míos. Porque no les gusta, no les gusta. No les gusta que les diga entierren a sus muertos. Aquí hay parroquias vecinas que no quieren enterrar a sus muertos. Y se molestan porque aquí les damos la bienvenida, los acogemos y hacemos lo que podemos. Ahorita estamos muy limitados porque estamos rentando la escuela, pero siempre que se pueda se ayuda, si esa es una obra de misericordia. No hay que pensarla dos veces. Entonces se te hacen enemigos tuyos, porque tú te decidiste por la misericordia, enemigos tuyos. No te conocen, no te han visto, te difaman, te calumnian. Cuando tú te decides por Jesús, vas a tener enemigos, porque esta es la gente que dice, el orden, se tiene que hacer como nosotros queremos. Y no hay creatividad, no hay fidelidad al Evangelio, eso les importa un carajo. Y yo entiendo que uno no puede estar enterrando a toda el área metropolitana de Washington, no se puede tampoco, ¿no? Pero ¿será lo que Dios quiere? Cuando nosotros nos decidimos por Jesús, nos estamos apartando del montón. Y por eso Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino división. Di es una preposición latina que significa separar. Visión, tener una vista distinta a las cosas, ¿no? Una visión distinta. Un modo de pensar distinto. Y ese tiene que ser el modo de pensar de Jesús. Lo que Jesús está haciendo en este evangelio es cuestionar nuestras conciencias.
dejarnos inquietos, dejarnos pensantes, conmover los corazones de las personas. Es verdad que Jesús es humilde y sencillo, pero es verdad también que Jesús es pura pasión por la voluntad de su Padre. Es decir, buscar la justicia, la fraternidad, la colaboración, la unidad. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice que la hostilidad contra Jesús fue enorme. No sé si se dieron cuenta, si escucharon bien. La hostilidad contra Jesús fue enorme y él tuvo que aceptar la cruz sin temer su ignominia. Lo llevaron hasta la cruz. Y la primera lectura nos muestra la situación dolorosa del profeta Jeremías. Jeremías ha decidido hacer la voluntad de Dios, anunciar la voluntad de Dios. Y eso le estorba a los poderosos. Lo quieren matar, lo acusan en la propaganda oficial, en la narrativa oficial, lo acusan. Lo acusan de no buscar el bien del pueblo. Es un discursito. Los discursos políticos no son nada nuevo, Buscamos el bien del pueblo, aquel no. Y le hacen chanchadas a Jeremías. ¿Saben lo que es la palabra chanchada? ¿Hay alguien que no le entienda? Le hacen chanchadas. Y se decía es un reyesuelo, que lo mangonean, lo llevan de la naringuera. ¿Saben lo que es la naringuera? El anillo que le ponen a los bueyes en la nariz para guiarlos. Y ese decías, un reyesuelo. Hagan lo que ustedes quieran con Jeremías. Revuélquenlo, métanlo ahí en el pozo donde solo hay lodo, enlódenlo, calúmnienlo. Y miren, un extranjero, servidor del rey, es el que se mete las manos por Jeremías. Dice, no está bien lo que le han hecho. No está bien. Mediten pues en el ejemplo, dice la carta a los Hebreos, de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. Mediten en el ejemplo de Jesús. Si esta es la suerte de Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros? Cuando vivimos como Jesús manda, tus hijos no van a estar contentos. Tus nietos no van a estar contentos, tus vecinos no van a estar contentos. Si esa fue la suerte de Jesús, pues nosotros no podemos pensar que la nuestra será mejor. No podemos pensar que nuestra vida va a transcurrir sin dificultades, sin contrariedades. Y claro que queremos paz. Jeremías no quería anunciarle a los reyes y a los poderosos y al pueblo lo que les anunciaba. Simplemente sentía que tenía que decirles la verdad, lo que Dios quería que ellos escucharan. Pero Jeremías también quería la paz y la tranquilidad. Pero Jesús no ha venido a traernos la paz, sino a hacernos conscientes de nuestras circunstancias, de nuestras realidades. Esas realidades que muchas veces son conflictivas, paradójicas. Hay veces nos encontramos en una situación que nos exige luchar contra el pecado y contra el mal. Decía el Papa Francisco que con el diablo no se dialoga. Recordando las tentaciones de Jesús, Jesús no dialogó con el diablo, no.
Con lo malo no se puede negociar. No hay nada que negociar. Con el mal no podemos hacer compromisos. No se puede. Por eso Jesús dice que ha venido a traer la división, incluso en el seno familiar. Porque el que vive el Evangelio, el que vive en caridad, el que vive buscando la fraternidad, el que vive honestamente, el que vive en generosidad, pues va a ser rechazado por los que no le interesa el Evangelio, por lo que todo es compra y venta, ¿no? Todo lo podemos comprar, todo lo podemos vender, por los que se han decidido por la mismidad, por las comodidades, por el prestigio, por el poder, por las mancuernías, por las apariencias. Acoger las exigencias justas de la ley de Dios no es una propuesta que puedan aceptar los perversos, los que buscan por todos medios sus intereses, sus propios intereses, su propio prestigio, su propio beneficio. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, los que solo piensan en su estómago. Cuidado con hacernos esclavos del estómago. Solo pensar en nosotros mismos. Y esa es la raíz de la división. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser cristianos completos. No solo acogemos al príncipe de la paz, sino también la renuncia que hace el príncipe de la paz del pecado, de los atropellos, de la mala política migratoria, del atropello al proceso debido, a la justicia, a la misericordia, a todo lo que nos hace inhumanos. El verdadero cristiano está de parte de Dios. Y cuando estamos de parte de Dios, pues nos apartamos del diablo. Cuando estamos de parte de Dios, nos apartamos del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Jesús desea que el Espíritu Santo nos prenda en fuego. ¿Cómo desearía que el Espíritu Santo los tenga encendidos? Porque el Espíritu Santo viene a purificar nuestros motivos, a cuestionar nuestras acomodaciones. Nosotros nos gusta estar cómodos. A mí no me fregues, a mí no me molestes, a mí no me vengas a decir nada, andate al diablo. El Papa Francisco decía que ese es el pecado más grande del cristiano actual, la indiferencia. El Espíritu Santo viene a quemar todas las impurezas para que quede el oro puro, para que quede el mejor yo, el mejor ser humano. Y por nuestra parte tenemos que estar dispuestos a afrontar la división, sin faltar a la caridad. Jesús oró por sus verdugos. Hizo frente a la hostilidad de los fariseos sin responder violencia con violencia. No respondió calumnia con calumnia, jamás. Sino que respondió con una sobreabundancia de bien, con una sobreabundancia generosa de gracias. Algunos pensarán que es buenismo, que es tontería, que es misericordina. Se reían del Papa Francisco los integristas, decían, este nos da una pildorita de misericordina. No, la misericordia es necesaria para la vida. Si no nos volvemos duros, rígidos. Si no, no podemos transmitir el Evangelio. También nosotros tenemos que ser cristianos completos. ¿Qué quiere decir eso? Pues estar dispuestos a soportar la hostilidad de otras personas.
Ser cristiano completo quiere decir ser solidarios con el pueblo, con la gente que sufre, con los recién llegados, con la iglesia también que sufre persecución. Ser cristiano completo significa participar en la pasión de Jesús para después tener parte en su alegría y en la gloria de la resurrección. Ser cristianos completos quiere decir estar unidos al Señor, que quiere la paz en nuestros corazones. Pero no cualquier paz, la paz que trae la justicia. A pesar de las dificultades, a pesar de los malentendidos externos, internos. Ser cristianos completos es entender las circunstancias humanas, históricas, que hacen a veces imposible la paz, pero que con el amor de Jesús podemos enfrentar estos retos con una serenidad maravillosa. Hay retos, hay dificultades, hay divisiones, pero a nosotros nos acompaña el Señor, nos fortalece, nos purifica, nos hace más humanos. Y naturalmente que eso va a despertar la furia de los perversos, de los pervertidos, de los malvados. Por eso, hermanos, el Evangelio de hoy quiere que te decidas. Te decidas a ser fiel a Cristo, a su amor. Incluso orando por tus propios enemigos. El Señor quiere que te decidas a hacer frente a las dificultades, sin asustarnos ante las hostilidades de los malvados. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía estuviera ya ardiendo. El fuego del Señor está destinado a destruir la mentira, la violencia, la injusticia. El fuego del Señor es capaz de transformar al mundo. El fuego del Señor nos debe de mover para no quedarnos cruzados de brazos. Hay gente que se cruza de brazos, inmovilistas, que justifica el orden actual de las cosas. El fuego del Señor nos debe de hacer creativos, solidarios. Hermanos, solo el que ha entendido bien a Jesús y su evangelio queda encendido para siempre, comprometido para siempre. Y el cristiano comprometido no es un rebelde, no es un inmaduro, no está movido por el resentimiento que destruye, el resentimiento destruye. El cristiano comprometido es un cristiano transformado por el fuego del amor de Dios. El cristiano comprometido es un cristiano que quiere la conversión de todos. No es un golpe de Estado para quedarme con el poder. No. Es que la comunidad cada vez va a ser más justa, más participativa. El cristianismo nunca ha sido defensor del orden actual, del status quo. Siempre vamos viendo más allá, porque vamos de camino y nuestra esperanza es el cielo. Algo distinto a lo que tenemos en este orden de cosas. Porque en realidad el orden actual es un desorden. A mí me parece un desorden mandar unos bulldozers a quitar matorrales para sacar a los indigentes. ¿Dónde los van a meter? Solo los sacás y no los metés en ningún lado. No tenés ningún plan. En los años 80 cerraron los hospitales psiquiátricos, porque mucha de la gente que anda indigente en las calles está mal de la cabeza, la inmensa mayoría. Pero lo cerraron. Y entonces ahora tenemos un montón de gente en la calle.
Y ahora resulta que les echamos bulldozers para sacarlos de sus escondites. Eso no huele bien. Nunca va a oler bien. O sea, el orden actual es un desorden. Aplastar al pobre, aplastar a los sin casa, arrasar sus refugios, no pensar en sus necesidades, en sus enfermedades. Eso no está bien. Y si Jesús ha encendido el fuego de su amor, entonces sabemos que no está bien. Que no está bien. Que tenemos que comprometernos primero con orar mucho sobre las situaciones y después meter las manos. Porque el Señor ha encendido el fuego de su amor en nuestros corazones y necesitamos ser gérmenes de transformación en esta sociedad. El que ha sido encendido por el fuego del amor de Dios es una persona auténtica. Y claro, sin el fuego del Espíritu Santo, esto no es posible. De eso es lo que está hablando Jesús. Y lo tenemos que entender bien. El género parabólico en los evangelios es de los más hermosos, porque nos invita a recalcularnos, a repensarnos, a reorientarnos nosotros y el círculo en el que nos movemos y la sociedad en donde estamos. Porque nosotros podemos ser el comienzo de algo nuevo, de algo distinto, de algo más bonito, de algo más humano, de algo que realmente le agrade a Dios. Que Dios les bendiga.